Muy buenos días, mi nombre es Pedro Francisco Hernández Pérez, soy alumno del Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Madero, y vengo a presentarles mi proyecto titulado Diseño y simulación de un mecanismo para un seguidor solar de uso doméstico, con el apoyo de mis asesores, el maestro Marco Antonio Holguín, el maestro Eduardo Vega, el maestro Ricardo López de Lara y la maestra Marcela Castillo. Introducción. La utilización de celdas fotovoltaicas para generar electricidad a partir de la radiación solar es una de las ramas de mayor desarrollo e investigación de energías renovables. La potencia y orientación de la radiación solar varían según el día del año, la hora, las condiciones atmosféricas y la latitud del lugar. Debido a estos cambios en la orientación, se ha buscado la implementación de seguidores solares. El movimiento aparente del Sol es diferente dependiendo del día del año y de la ubicación. Para analizar este movimiento se utilizan dos ángulos, la altura solar y el azimut. Existen dos tipos de seguidores solares, los activos y los pasivos. Los primeros usan algún tipo de servomecanismo o motor, y los pasivos generan su movimiento con fenómenos físicos autónomos. Se propuso el diseño de un seguidor solar con un mecanismo pasivo de tiras bimetálicas en los extremos para realizar el seguimiento del azimut solar. Este prototipo se modeló y se puso a pruebas estáticas y a análisis de movimiento en el software de diseño asistido por computadora SolidWorks. Descripción del método. Se elaboró el diseño de un seguidor solar de dos ejes, con el cual se pretende realizar el seguimiento de la altura solar accionando un actuador lineal. Para el seguimiento azimutal se propone usar el mecanismo pasivo compuesto de tiras bimetálicas en los extremos del seguidor. La tira bimetálica está compuesta por dos tiras de distintos materiales con coeficientes de dilatación térmica muy distintos. Esto se puede aprovechar para convertir incrementos de temperatura en desplazamiento mecánico. Esto se debe a que, si existe algún cambio de temperatura, los materiales que conforman la tira bimetálica sufren un cambio en sus dimensiones por el efecto de la dilatación térmica. El material con mayores coeficientes de dilatación sufre mayores deformaciones comparado con el material con menor coeficiente de dilatación. Al existir una diferencia en sus longitudes, las tiras se empiezan a curvar para mantener la condición de unión. Se ensamblaron masas en los extremos de las tiras para que al curvarse la tira en uno de los extremos, las masas y el desplazamiento lineal produzcan un momento torsor en el seguidor que provocaría el movimiento azimutal. La estructura propuesta tiene dos grados de libertad. Se elaboró el modelado virtual en el software de diseño asistido por computadora SolidWorks. La siguiente figura muestra el modelo del seguidor solar propuesto y sus componentes principales. Se hicieron estudios de simulación estática de la estructura del seguidor solar con el método del elemento finito en el complemento SolidWorks Simulation. Aquí en esta figura observamos el resultado del análisis de esfuerzos de la estructura móvil del seguidor solar. Las flechas rosas indican la carga aplicada y las flechas verdes indican en dónde está sujeta la pieza. Se llegó a un esfuerzo máximo de 14.167 megapascales. En la siguiente figura se ilustra el resultado del análisis de deformaciones en la estructura móvil del seguidor solar. Las siglas URRES representan el desplazamiento resultante en toda la pieza y el desplazamiento máximo obtenido fue de 2.204 milímetros. De la misma manera se efectuó el análisis de esfuerzos y deformaciones con el eje de altura solar. Aquí se muestra el resultado del análisis de esfuerzos del eje de altura solar, cuyo esfuerzo máximo obtenido fue de 92.7 megapascales. En esta figura se presentan los resultados del análisis de formaciones en el eje de altura solar. Se puede observar
que la deformación máxima se encuentra en los extremos de este eje y se obtuvo la deformación máxima de 0.678 milímetros. Se calculó el factor de seguridad de estas piezas en base al criterio de diseño de von Mises, el cual declara que un material dúctil empieza a ser flexible cuando el esfuerzo alcanza el límite elástico del material. La tabla siguiente presenta los resultados del factor de seguridad obtenidos en las piezas principales del seguidor solar. La estructura móvil tiene un factor de seguridad de 10 y el eje de altura solar tiene un factor de seguridad de 1.6. Se recomienda que este factor de seguridad sea mayor a 1.5 para asegurarnos que las piezas soporten las cargas con las que trabajan. Se llevaron a cabo distintas simulaciones al prototipo del seguidor solar con la herramienta SolidWorks Motion. Se ejecutó el análisis de movimiento generado por el actuador lineal. El objetivo de este movimiento es que se efectúe el seguimiento de la altura solar. Aquí en esta figura podemos observar en el inciso A la estructura del seguidor solar con el actuador lineal retraído y en el inciso B la estructura con el actuador lineal extendido. Aquí podemos observar el movimiento efectuado por el actuador lineal y cómo va variando el ángulo de inclinación del panel solar. Se ejecutaron distintos estudios de movimiento por gravedad para analizar el movimiento azimutal que desea que se realice en el seguidor solar. Este es efectuado por el mecanismo de las tiras bimetálicas. En estas figuras se indica el estado inicial del análisis de movimiento azimutal por gravedad y el estado final del análisis de movimiento azimutal por gravedad. Estos análisis de movimiento se efectuaron con el panel orientado hacia el oeste y considerando que el Sol caliente la tira bimetálica del extremo derecho del seguidor solar, la cual generaría una curvatura en el extremo derecho y provocaría un momento torsor que generaría el movimiento azimutal, así como se muestra en el siguiente video. Ahí está el movimiento generado. Los resultados de estos estudios de movimiento indican que el mecanismo de las tiras bimetálicas es viable, ya que sí se genera el movimiento buscado con un peso en cada extremo de las tiras de 0.2 kilogramos y se tomó la curvatura de la tira bimetálica en uno de los extremos del seguidor cuando se calentó a 45 grados Celsius. En este trabajo de investigación se planteó un prototipo de un mecanismo para un seguidor solar de dos ejes, el cual realiza su movimiento azimutal con el mecanismo de las tiras bimetálicas. Se utilizaron las distintas herramientas del software SolidWorks para demostrar que el mecanismo propuesto sí efectúa el movimiento adecuado para seguir al Sol, por lo que el mecanismo sí es viable. Aquí les dejo las referencias utilizadas para esta investigación. Y por mi parte es todo, muchas gracias por su atención.